Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía? Pues mi primer interés fue la fotografía en sí, la foto fija. No sé, tenía unos 14 o 15 años cuando encontré una cámara que creo que era de mi tío, que mi hermano le había pedido prestada para tomar un curso de fotografía en la escuela. Y como que estuvo abandonada en un closet ahí un rato y me acuerdo que la tomé. Y empecé a jugar con ella, tomé un par de rollos y me gustó mucho. Era como muy de la mano cuando hacía mis primeros viajes de adolescente, iba a Puerto Escondido y demás, y empecé a tomar fotos ahí en la playa y demás. Y, y como que fue algo que me gustó muchísimo y como que encontré un lenguaje donde podía hablar como muy directo y como que me empecé a obsesionar un poco y conseguí un trabajo en un verano para comprar mi primera cámara y me compré una Nikon digital chiquita. Pero ya era como una reflex, algo ahí más serio. Em, y como que muy rápido empecé a tomar fotos y me invitaron a una exposición unos amigos de mi hermano. Y fui el único que vendía una foto en esa exposición. Entonces como que a los 15 años ya de pronto estaba encontrando algo para lo que era bueno, ¿no? Siendo un adolescente bastante rebelde y perdido, como que de pronto encontré algo para lo que era bueno y para lo que tenía sentido. Y pues nunca lo dejé. Y eso poco a poco me fue llevando a explorar con ciertas otras cosas como proyectores, ¿no? Empecé a jugar mucho con el mapping y era como esta época donde estaban naciendo todo este mundo de los visuales y los conciertos, el 3D mapping. Y experimenté mucho tiempo con eso, hice visuales para bandas de muchos amigos, entonces empecé a hacer como sus videos de música, empecé a hacer visuales, portadas y ¿Eso a qué edad? 16, 17 años, como sí, como 17 es que fue como una transición como muy orgánica, entonces realmente no tengo momentos, pero cuando ya se volvió como más formal fue cuando entré a trabajar en una productora que se llama Tigre Pictures con Pablo García Gatterer, que en ese entonces ellos hacían todos los videos de música de México, ¿no? Tenían de directora a Rodrigo Guardiola, es el baterista de Zoé, entonces él hacía un montón de videos de música, estaba Pablo Dávila, y nada, pues como que llegué ahí, un joven bastante perdido, después de que me habían corrido de la escuela y demás, y conocí gente pues que se veían como lo que yo quería hacer, ¿no? Como una realidad que mis padres nunca me habían enseñado, que podías hacer cine y podías ser exitoso y que no necesariamente ibas a ser un artista muerto de hambre y que realmente era un trabajo increíble y que había gente que, pues, aún de adulto podían estar cerca de la música y cerca de lo que nos gustaba, ¿no? Y que no era una cosa puramente adolescente. Y ahí fue donde me empecé a enamorar de esto y sí, como que mucho más tarde fui entendiendo que era un director de fotografía y creo que cuando vi El árbol de la vida de Terrence Malick y vi el trabajo del Chivo y sobre todo que me decían que era mexicano, eh, ahí se me juntaron muchos mundos, ¿no? Porque también yo siempre tomé foto de naturaleza y el paisaje siempre ha sido parte como muy importante de mi trabajo y de mi vida, ¿no? Como que la naturaleza siempre es algo como soy muy urbano, pero también soy muy de naturaleza y como que siempre este balance de las dos cosas es algo que creo que identifica mi trabajo y verlo por primera vez en una película, ¿no? Que te hable como de la espiritualidad, que te hable de la naturaleza y sobre todo de una manera que no es National Geographic, ¿no? Como una manera como mucho más poética, eso me voló la cabeza. Y, y sí, El árbol de la vida, me acuerdo desde ver el tráiler y estar emocionado a que saliera, a verla en el cine y ver cómo estas tomas de la magma y la lava y el mar y todo fue como, esto es lo que yo quiero hacer. Y justamente, ¿cómo fue tu primer trabajo como director de fotografía? Eh, bueno, sin decir nombres, estábamos en un video de música y al director le daba un poco igual. Había un partido de la Champions y el director solo estaba viendo el partido de la Champions, le daba igual su video de música. Entonces le pedí permiso para operar cámara y me dejó. Y como que en algún momento el director decidió irse y me quedé yo.
Este, y lo dirigí, lo fotografié y terminé yo el video de música. Esto era como el día uno de tres y ya los otros días ya me quedé. Y pues como que desde ahí ya empecé a buscar como que mi propio camino. O sea, siempre trabajando como de asistente y ayudaba mucho como en la parte de edición y diseño gráfico. Este, como mucha ayuda en la oficina, pero sobre todo en la sala de edición, ¿no? Como que también sabía corregir color y como que cosas como más intuitivas de la computadora y entonces como que en videos grandes era como un asistente y por al lado les pedía prestada una Panasonic P2 que tenían ahí en la oficina y hacía los videos de música de mis amigos con One Man Cinema, ¿no? Me iba yo con una cámara y invitábamos a una amiga que saliera de modelo y nos íbamos al Nevado de Toluca y hacíamos todo el video de música ahí, este, muy, muy, muy DIY, ¿no? Pero muy divertido. Oye, y entonces, digamos, tu aprendizaje nunca fue como tal escolar. O sea, no es de que hayas ido a una escuela de cine y te hayan enseñado, hay que hacer las cosas, hay que iluminar así, hay que fotografiar así. Tú fue muy intuitivo. Pues, o sea, sí, fue más experimental que intuitivo. O sea, sí, todo el tiempo tenía una cámara en la mano y todo el tiempo estaba viendo qué hacer y como que, creo que por mis gustos musicales y de cine, como que la parte experimental siempre me atraía y dentro de la pretensión adolescente siempre quería ser experimental y eso me llevaba a descomponer imágenes, descomponer el color y tratar de... y como que eso te termina llevando a entender para qué funcionan las cosas, ¿no? Como descomponiéndolas, aprendes a arreglarlas. Y no sé, no, es que la palabra autodidacta no me encanta porque tuve muy buenos maestros en mi vida y hubo gente a la que le aprendí muchísimo. Entonces, pues sí, hay una parte autodidacta, pero sí hay otra que tuve muy buenos maestros y gente que me abrió las puertas a, pues sí, a un joven y yo la verdad es que afortunadamente encontré eso en una etapa muy joven donde pues todavía no hay un ego, ¿no? Y donde llevarle el café a alguien o cuidarle el perro a un director no te duele y lo hacía yo feliz por estar ahí. Entonces sí tuve puestos de trabajo donde literal por el día de llamado yo cuidaba al perro del director y estaba ahí viendo cómo filmaban. Este, pero pues fue la mejor escuela de todas y también pues sí, al final es como una industria un poco cerrada y gracias a eso como que se abrieron puertas, ¿no? Claro. Para que Este, pudieran. oye, y bueno, es muy interesante eso por dos razones. La primera, hay mucha gente que escucha el podcast o que yo he cruzado en la vida y siempre están preocupados porque a veces dicen, es que no fui a la escuela, no fui al CCC, o no sé, me obligaron a estudiar otra cosa, o, ¿no? Y justo em, carreras como la tuya, siento que demuestran que no a fuerzas tienen que seguir el camino tradicional de ir a la escuela de cine y todo, hay más caminos, ¿no? Yo creo definitivamente que no hay un camino, o sea, nunca puedes seguir el camino de nadie más y lo importante es encontrar el tuyo. Creo que lo más rescatable es como, yo creo que la parte donde me siento más afortunado es haber tenido las posibilidades de encontrar lo que me gusta muy joven y eso me ayudó a ganar ventaja porque sí hay una desventaja al no seguir la institución, ¿no? O sea, sí tienes que caminar a lo mejor mucho más tiempo o a lo mejor caminar solo, que de pronto se siente como que estás perdido, ¿no? No es lo mismo que ir con 50 personas en un sendero a ir solo en un sendero. Pero creo que lo más importante es que la gente se atreva a hacer lo que les gusta para realmente entenderlo, ¿no? Si encuentras tu pasión, no hay nadie que te va a parar. No necesitas de una escuela o nadie te va a decir que no puedes entrar a la escuela, lo vas a encontrar haciendo. Y creo que lo más importante es experimentar, ¿no? En tu juventud y hacer música y pintar y tomar fotos y dirigir y escribir y encontrar en dónde está tu voz y de ahí perseguirlo. O sea, personalmente yo también, estando del otro lado, veo a la gente que va a la escuela y veo que hacen las cosas todos igual, ¿no? Y como que te molda de cierta manera. Y a mí eso me aterra, ¿no? Siempre he tenido un espíritu bastante rebelde
Y siempre, si todo el mundo está haciendo cámara en mano, yo quiero un tripié. Y si todo el mundo está usando un tripié, yo quiero cámara en mano. Y siempre es como una cosa que suena ridícula y amigos se burlan, pero me mueve algo en la cabeza y en el corazón que si todo el mundo lo está haciendo, yo ya no puedo hacerlo, ¿no? Me quitan el gusto. Y nada, no lo puedo explicar, pero así soy, ¿no? Y es parte de. Y creo que eso es algo que a mí, nada, me mueve a estar experimentando todo el tiempo y a buscando cosas nuevas. Qué interesante. Oye, ¿y en qué momento dijiste ya soy director de fotografía? Yo creo que fue este año. Este año cuando vi mi nombre en el cine, estaba, de hecho en Barcelona vine al estreno de Longlegs aquí en España. em, y vi mi nombre de director de fotografía, Andrés Arochi, y dije, ya, ahora sí soy. ¿No? Sí, creo que fue hasta este año que realmente oficialmente me consolidé como un director de foto. Creo que hablar de tu carrera también obliga a hablar de tus dos facetas, ¿no? De tu faceta de director y de director de fotografía, ¿no? Quería saber si esto fue algo también como que te fue llevando la vida o es algo que sí has deliberadamente escogido. Pues en un momento muy joven, yo sabía que quería ser director de fotografía, pero no tenía directores con quien trabajar, porque no fui a la escuela. Entonces no conocía directores, entonces mi única manera de hacer lo que me gustaba era si yo hacía todo. Y también, o sea, creo que para lo que soy mejor de todo es creo que soy buen editor y porque lo tuve que hacer tantas veces y como edité tanto material tan malo porque no sabía filmar, que creo que lo primero que aprendí a hacer bien era editar, ¿no? Y a cómo cubrir todos mis errores y todo lo que me había salido mal y cómo resolver. Este, pero es una cosa que salió como por necesidad, ¿no? Y empecé a dirigir casi por necesidad, porque si no, pues no había nadie. O sea, cuando yo tenía 20 años, yo estaba haciendo mis videos de música. Muchos de mis amigos se pudieron ir a estudiar cine al extranjero. Este, otros estaban estudiando comunicación apenas y estaban por ahí en otra cosa perdida. Y, y pues yo estaba como trabajando más formal, entonces estaba como solo ahí, entonces era hacer las cosas solo y empecé a dirigir por, por eso. Y digo, también me gustaba mucho, pero ya cuando encontré más directores con que trabajar, como que ya fue mucho más fácil acomodarme como director de fotografía, pero siempre ha habido una parte que extraño y siempre regreso a dirigir ciertos proyectos. Sobre todo, creo que lo que más disfruto de dirigir es escoger a todo el equipo, ¿no? Y creo que si algo me gusta es colaborar con mis amigos y la única manera en donde yo puedo trabajar en un set con todos mis amigos es si yo dirijo. Y eso es lo que me hace regresar constantemente. Bueno, acabas de decir algo muy importante, que creo que muchos directores de foto, tanto empezando como ya consolidados, a veces no quieren hacer o aprender, es editar justamente, ¿no? Siempre he creído que un buen director de fotografía tiene que saber editar, porque de nada sirve que hagas un plano increíble si no sabes cómo lo vas a meter en un pedazo de película, cómo es el ritmo general de la película, ¿no? Sí, no, 100%. O sea, creo que a la hora también de tú pensar en la cobertura de una escena, estás editando en tu cabeza. Y luego me pasa con directores que no editan, que, que al final te toca a ti ser esa persona y a ti te toca como director de fotografía decirle como, esto corta con esto y va a estar bien, no te preocupes, ¿no? O no estamos saltando el eje y es como no pasa nada porque vienes de aquí, lo haces. Y directores no tan técnicos luego sí recaen mucho que el director de fotografía entienda esas partes, ¿no? Y no sé, para construir tú una escena no estás buscando una foto, ¿no? Estás construyendo una escena que se combina de muchos emplazamientos y eso es editar, ¿no? Y es importantísimo entender esa parte. Creo que eso es muy importante. Realmente espero que muchos de los que nos escuchen tomen más conciencia de, bueno, de varias cosas. Eh, Primero es que uno tiene como cineasta, tiene que hacer de todo, ¿no? Creo que me parece muy humilde y maravilloso esto que dices de que el amor de estar en un set, de aprender,
hace que, sí, como dices, tenía que cuidarle al perrito al director o tenía que hacer esto, pero por estar ahí, ¿no? Y creo que a veces se nos olvida este amor al set y uno quiere ya estar fotografiando luego, luego, ya en proyectos enormes y a veces te toca hacer cosas que no te gustan y entonces te desanimas, ¿no? Cuando realmente creo que una de las cosas que aprendo de ti es eso, es cada cosita construye, y estar en un set es lo más importante porque eso me va a llevar a otra cosa después, ¿no? Sí, creo que es mantener este balance, ¿no? O sea, creo que hay esa parte, yo lo disfruté muchísimo de ir a aprender a llamados, estar viendo a gente ya profesional haciendo lo suyo y al día siguiente me tocaba hacer un videoclip con mis amigos y yo no tenía un 18,000, pero ponía la lámpara de la casa en el mismo lugar donde vi el 18,000 ayer y así empezaba a usar técnicas. Me acuerdo cuando descubrí que era un dolly, tenía un video de música después mío y, y convencí a un amigo que tenía un taller, él es diseñador industrial y escultor, y lo convencí y construimos nuestro dolly de PVC, hicimos una especie de tonina con llantas de patineta y PVC, y uno de mis primeros videos de música, todo era dolly, pero ese día aprendí a usar un dolly, ¿no? Y eso es como algo muy importante de... No sé, todo el tiempo es horrible, pero mucha gente me escribe a preguntarme cámaras, lentes, cosas así. Para mí es como una frase que me gusta mucho es que la fotografía se toma con los pies, no con la cámara, ¿no? Y son lentes y de cámaras, pero por más geek que soy, no creo que es lo importante, ¿no? O sea, hay como un mínimo estándar de calidad que yo busco, pero yo no creo que cuentas historias con lentes vintage o no vintage o lo que sea. Y es como, muchas veces yo escojo el equipo por practicidad y por seguridad de que sé que puedo confiar en él y que nunca se va a equivocar, o que si voy a la montaña la cámara va a prender siempre, o que los lentes siempre van a estar en foco y no van a estar descolimados. Pero más allá de eso, para mí siempre lo más importante es dónde estás parado, ¿no? Dónde estás parado con la cámara, y eso involucra la ocasión, involucra tu cercanía o lejanía con el actor, involucra el lente que tienes. Y para mí esa es la fotografía. La fotografía se trata de tú como humano, dónde estás parado en el mundo, que es al final lo que vas a enseñar, ¿no? Y, Claro. y creo que esa es la parte de foto fija que me quedo, ¿no? Que soy como, yo en mi persona soy una persona que está constantemente de viaje, constantemente buscando la naturaleza o buscando lugares dentro de la ciudad. Y creo que eso es lo que lleva a que mi gusto, mi ojo, todo hable de quién soy yo, porque es lo que yo veo en mi vida, ¿no? Claro. No, maravilloso. Mira, quería empezar a hablar de un par de proyectos tuyos. Me gustaría hablar del proyecto Ecos, que se me hace un proyecto que por lo menos a mí reúne muchas cosas que me gustan, ¿no? Que es un poco la danza, la luz natural, ¿no? Locaciones increíbles. Entonces quería que me hablaras un poquito de este proyecto que tú dirigiste y fotografiaste también. Sí, fue un proyecto muy bonito, muy importante en mi camino también, porque fue como la primera cosa que, que explotó y que la gente vio, ¿no? Y que sin saber lo que nosotros teníamos en las manos, cuando sale Naunes, dio la vuelta al mundo, y fue hermoso, porque fue una cosa que realmente hicimos sin ninguna pretensión. Una galería llamada Ñu me invitó para hacer parte de la residencia en la casa del estudio Barragán. Y nada, me dijeron como, queremos que hagas un video, puedes hacer lo que tú quieras. Y pues dije como, ok, déjame ir a conocer la casa. Yo nada más pensaba como paredes rosas, y pues como que mi trabajo siempre es como muy monocromático, muy lejos de esos tonos, y era como, ¿qué voy a hacer con las paredes rosas? Y llegué a conocer la casa y como que me sentaba en los cuartos y veía la luz y decía, wow, o sea, esto ya está iluminado, ya está encuadrado, ya está todo, ¿no? Veías las ventanas, todos los geométricos, todo lo que usa, porque aparte cuando la ventana estaba chueca tenía un cuadro de Gates hermoso al lado balanceando todo, y es como, es que esto ya está hecho. Y hay como una cosa rítmica de la casa, que cada cuarto vas entrando uno muy grande y luego es uno muy chico y muy grande y es uno muy chico, y Barragán tiene como todo un discurso acerca de como es un corazón palpitando. Entonces como que empecé a entender todo eso y empecé a sentirlo y dije como, qué raro, o sea,
pues la filosofía japonesa, ¿no? Del Feng Shui, ¿no? Como de cómo te mueves en un espacio, cómo te desenvuelves en el espacio. Era lo más mágico que tenía esa casa y fue como pensar cómo va a representar eso. Y yo venía de hacer un video de música eh, donde conocí a Diego Vega, el bailarín y coreógrafo. Y dije, como, ¿sabes qué? O sea, porque primero quería hacer como unas animaciones estilo Donnie Darko cuando se paran y le sigue como el pecho y te va llevando esta energía, no sé qué. Pero no había una manera en mi cabeza donde fuera estéticamente placentero eso, ¿no? Como que no lo lograba concebir en la animación. Y le hablé a Diego y le dijo, quiero hacer esto y creo que podemos expresar esto con cuerpos y danza. Y le encantó y fue un proyecto que hicimos con una red en un tripié de foto fija. El foquista que habíamos conseguido nunca llegó. Entonces fue como una cosa que había una cámara, yo estaba haciendo foco, yo hacía todo. Y como que esta cosa era también lo que, bueno, entonces no hay que mover mucho la cámara porque ni hay foquista ni nada. Y como que fue un día de encerrarnos unos amigos. Alia González, que nos ayudó a hacer el arte y el vestuario, fue la responsable de ayudarnos a entender el rosa y cómo usar estos colores, ¿no? Y ella hizo un diseño de vestuario hermoso que combinaba estos colores y Diego y yo ahí creo que los dos aprendimos a usar color. Eh, y ya, pues fue un proyecto que hicimos entre amigos jugando, éramos 5 personas y nos tardamos como un año en editarlo porque no sabíamos bien ni qué era ni cómo darle forma. Y ya alguien de Naunes vio unos stills por ahí, nos dijeron que lo querían. En ese entonces Naunes era como la revista digital de video y fue como, bueno, pues apurémonos a terminarlo, lo sacamos y nos fue muy bien. Y pues sí, es una cosa que hicimos entre amigos muy cercanos que también eso desencadenó muchos otros proyectos, no solo en video, ¿no? Sino Danzas de Diego, que ahora la música la trabaja con Sebastián Lechuga, ¿no? Proyectos con Alia y Diego, y como que fue una cosa ahí que unió un poco una generación como muy interesante y muy divertida. Saludos a Alia, yo la conozco. Increíble. Oye, y bueno, también quería hablar de otro proyecto, eh, el cual me va a llevar a hablar de tu amistad y colaboración con Galo Olivares, ¿no? El proyecto es Hanging Valley, que es un videoclip, y quiero que me hables, si quieres, primero un poquito el acercamiento a cómo se hizo y después tu colaboración. No sé si ya había habido otras colaboraciones con él o un poquito de eso. Este, bueno, pues creo que partiendo de mi relación con Galo, empezó cuando yo tenía como 21 años, todavía en búsqueda de una generación y en búsqueda de gente con quien colaborar. Em, Tenía esta productora que se llamaba Alaska, que hacíamos más, cubríamos festivales, hacíamos muchos conciertos y muchas cosas relacionadas a música. Y era como una especie de colectivo de fotógrafos, éramos, no sé, a lo mejor como 15, em, pues como videógrafos, foto fija. Y íbamos a hacer como toda la cobertura de un Corona Capital y alguien me recomendó el trabajo de Galo y le escribí y me dijo como, uy, no, es que yo ya estoy viejo, yo no hago estas cosas. Le dije, bueno, ok, te marco otro día, gracias. Y me marca media hora después y me dice, no, ya vi tu trabajo, sí lo quiero hacer. Sí me interesa y sí voy. Y me quedé pensando y hablo con el que era mi socio, el productor, y le digo, oye, pero pues si la va a pasar terrible. ¿Cómo lo vamos a meter a grabar entre 100,000 personas ahí con una cámara que también tan refrescos, cerveza y pipí, ¿no? Y le hablamos y le dijimos, ¿sabes qué? Tenemos un videoclip en un mes, mejor no vengas a entiendo por qué no lo quieres hacer, pero vente a este videoclip. Y un amigo muy cercano, que es mi socio y el productor de Luto, tenía una banda que se llamaba Monairem. No sé, tenían como 25,000 pesos para hacer un video de música y yo me acuerdo que no sabía qué hacer con ese video de música. Es como, no nos alcanza para nada, ¿qué hacemos? Y en la oficina teníamos unas revistas de México Desconocido y lo abrí y estaba Guerrero Negro y dije, ¿sabes qué? Nos alcanza para 3 boletos, vámonos a Guerrero Negro y ahí vemos qué filmamos. Y le dije a Galo y Galo sin conocerme ni nada se subió a un avión y nos fuimos a filmar este video de música con
teníamos una Sony de este tamaño con o sea, era de las primeras A7, tenía este, los Nikon AIS que estaban usadísimos porque eran los que usábamos en los conciertos, estaban ya todos abollados, así que en ese entonces nos guardábamos los lentes en las bolsas, entre los conciertos y entre la gente ibas cambiando los lentes. Y nada, pues como que llego y es como, Galo, esta es la cámara. Y pues fue toda una aventura y ahí nos hicimos muy amigos y era muy loco porque él también estaba como necesitaba una generación y de colaboradores con todo y que él estaba en el CCC y todo, siempre pues se sentía como muy aislado y muy aparte. Hicimos como una mancuerna como muy rápido y muy fácil y hicimos un montón de proyectos juntos desde entonces. Em, dirigí video, o sea, no sé, hicimos juntos 10 15 videos de música. Hicimos mi primer corto llamado Disonancia y, y eso dio paso a después que cuando yo cierro esta productora porque quiero concentrarme más en mi trabajo como fotógrafo, Galo ya estaba empezando a hacer comerciales más serios y me empezó a llevar de segundas unidades y ahí fue cuando ya por fin pude como encontrar mi camino de fotógrafo. Y regresando al video de Hanging Valleys, pues fue una locura. Son unos amigos que tenían una disquera mexicana que se llama Pedro el Lobo, que son amigos muy cercanos con los que compartíamos oficina en estas épocas de Alaska. Y me dijeron que si querían hacer un video de música. Em, Diego Mora, que es el que llevaba esta disquera, nos consiguió esta hacienda y nos dijo, mira, pues pagamos las comidas, las carreteras y todo y conseguimos esta hacienda y vamos a filmar lo que queramos. Y teníamos una Ursa que no sé de dónde sacamos. Me acuerdo que el monitor no servía, a media toma se apagaba y dejábamos correr a ver qué pasaba, como si estuvieras tirando películas ciegas un poco. Y creo que rentamos como dos Ultra Primes y todo el video de música lo hicimos con eso. Y escribí una historia como de un niño. La historia era como un niño y su abuelo. Y cuando llegamos allá, como a hacer un casting de gente real, gente que vivía cerca de la hacienda, nos dicen que están en exámenes los niños y pues nada, como que fue una plática como, bueno, que les paguemos, pues moralmente no está bien sacarlos de sus exámenes, ¿no? A lo mejor tenemos que reescribir esta historia. Y esa noche como que me perdí en la hacienda, ¿no? Y como con esta vibra de hacienda vieja que siempre como que da un poco de miedo y siempre hay mucha nostalgia, melancolía, siempre huelen a polvo y humedad. Se me ocurrió esta historia de pues un señor que pierde a su esposa, ¿no? Y cómo está viviendo este proceso del duelo en esa hacienda y cómo todavía la siente y está ahí presente. Y lo escribí en la noche y en la mañana a filmar, a tratar de explicarle a todos de qué iba y hacerlo. Y también fue una cosa muy bonita, también con Lucio Gutiérrez, que es un gran gaffer. No, nos los tomamos de la misma manera, nos llenó una pick-up de cosas, pero pues llegamos y la luz de Guanajuato así 12 del día, imposible competir con las luces que teníamos, entonces empezamos a jugar con pizarras, em, con espejos y empezamos a hacer como estos rayos de luz marcadísimos y empezamos a experimentar con eso y creo que, no sé, ese momento fue un momento muy bonito porque estábamos los tres jugando con luz. No, ya no importa quién es director, quién es fotógrafo, quién es gaffer, eran unos tres amigos jugando con pizarras haciendo rayos de luz en una hacienda, ¿no? Y ese fue como un momento muy bonito que creo que marcó también una relación de muchos años. Con Lucio y con Galo. Con Entiendo. Lucio y con Galo, sí, porque yo ahí también empecé a trabajar con Lucio como gaffer y Lucio ha sido pues un maestro para los dos, ¿no? Un maestro de la luz, literalmente. Yo cuando empecé también empecé con Lucio, fíjate. El buen Lucio, lo tengo que llamar a saludarlo. Sí, tipazo, el jefe. Em, Increíble. A ver, ahora justamente me gustaría hablar de, siguiendo esta dinámica de tú como director y junto con Galo también fotografiando, quiero pasar a tu película Luto, ¿no? Eh, bueno, según entiendo, ya tienes ya habías filmado muchas cosas con Galo.
Antes de hablar como tal de luto, quiero justamente cómo te posicionas tú cuando tú estás dirigiendo y cuando tienes un fotógrafo, ¿no? ¿Cómo es tu look? ¿Cómo encuentras tu lugar, justamente? O cada vez que diriges también fotografías, psicofotografías. O, digo, luto, yo sé que la fotografiaron los dos, ¿no? Sí, pero no, no al mismo tiempo, ¿no? O sea, hubo semanas donde Galo fotografiaba y semanas donde yo fotografiaba. Ahora ya es como más distancia, entiendo más mi posición como director cuando lo tengo que hacer, pero muchísimas cosas las filmamos encima y molestándonos y moviéndonos la cámara y cambiando los cuadros. Cuando Galo está ahí, pues sí, él es el fotógrafo y le doy el espacio y todo, pero los dos somos como muy obsesivos con los encuadres, pero nuestras cosas son muy, muy compatibles, entonces es como muy raro que algo no nos guste. Luego nada más me encargo de empujarlo a hacer cosas más radicales, pero nada más, ¿no? O sea, es como la manera en la que encuadra Galo, no he visto a nadie más hacerlo y es un placer cuando es como, mira, me imagino algo por acá, le enseñas una foto y de pronto Galo encuentra una mínima cosa que hace que todo cambie, ¿no? Y no sé, creo, a lo mejor es una pregunta más para él, ¿no? Como, ¿cómo es que dirija otro DP, ¿no? Pero la pasamos bien, o sea, siempre nos estamos riendo y como que nunca ha habido una pelea, nunca ha habido ni una discusión. Es que creo que eso es lo que pasa y es esta sinergia que existe entre este grupo de gente, donde también incluiría a Sebastián Lechuga, que es el músico, que es que nuestros caminos son como muy paralelos en el sentido en donde si yo tomo una foto y agarras la última canción que hizo Sebastián, las pones juntas, van a quedar. Y eso lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Es como, oye, saqué un nuevo disco, hazme una portada. La última foto que tomé que me gusta la mando y que siempre quedan perfecto. Y cuando hemos tratado de hacer cosas diseñadas, nunca nos sale, nunca queda, siempre nos distraemos. Entonces, como mejor todo lo tuyo. En luto, la mitad de las canciones yo se las regresé, hizo música para la película y le dije, no me gusta nada de esto. Enséñame la música que estás haciendo tú. Quiero estas canciones, quiero estas, y estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí. Y con Galo es un poco lo mismo, ¿no? Y con Diego Vega también, como creo que nunca hay, creo que nunca chocamos, es una cosa que siempre va para adelante y es lo más bonito y creo que eso es lo que me empuja a mí a dirigir, poder trabajar con esta gente que son los que también admiro más, ¿no? Bueno, entonces me gustaría saber un poco entonces el proyecto en luto, cómo fue eh, tu proceso para hacer esta película, ¿no? ¿Cómo llegas a esta película? Hubo un gran gap donde dejé de dirigir, después de hacer mi corto de disonancia. em, por mucho tiempo creí que fue un gran fracaso, ¿no? Siempre existe esta cosa cuando haces tu corto, donde te gastas todo tu dinero, te gastas todos los favores y nunca llegan a nada, ¿no? Pero es que en realidad es muy difícil entender que ningún corto nunca va a llegar a nada. Y lo tomé como un fracaso y dejé de dirigir y fue cuando más me clavé en la fotografía. Y fue cuando más hice publicidad, ¿no? Y me enfoqué muchísimo en hacer publicidad y realmente, pues sí había, mi parte creativa se estaba muriendo, ¿no? Era como una flor que le dejaba de dar agua y veía cómo se secaba y tenía esta necesidad de hacer algo otra vez con mis amigos, algo guerrilla, que estuviéramos viajando, que, que se sintiera, ¿no? Algo que te haga sentir, que te alimente el alma. Y decidí volver a acercarme a esto y dije, bueno, voy a escribir una película y estaba escribiendo una película con Gonzalo Romero. Eh, Nos fuimos a Chiapas, que es donde vive mi hermano, y mi hermano tiene una pequeña cabaña ahí en el bosque, y nos fuimos a encerrar pues a una cabaña sin luz, lluvia, Chiapas, bosque, y el mejor lugar para encerrar, ya no había pretextos para que no nos distrajéramos con lo que sea. Y estábamos escribiendo una película muy distinta, como más tradicional, era un thriller, y se nos ocurrió como esta idea de hacer un road movie, ¿no? Como que fueran puras conversaciones. Y fue una cosa que fue evolucionando con el tiempo, este, como muy radical. Originalmente queríamos hacer una película de un viajero
en Islandia, como queríamos hacer esta combinación de paisajes y conversaciones, y era como un viajero en un coche que iba a levantar gente que estaba viajando a dedo, y era, queremos ser puros POVs de estas conversaciones y ilustrarlos con los paisajes. Em, esta idea como que fue tomando más fuerza y luego la tirábamos, la dejábamos abandonada y regresaba y era una llamada de Gonzo como creo que deberíamos retomar esto, si hay que retomarlo. Fallece el padre de Gonzalo, entonces todo cambia, ¿no? Empiezo como a indagar bastante en el proceso del duelo y del luto y llega la pandemia, entonces se vuelve todavía mucho más presente y también nos cierra las fronteras, entonces ya no es Islandia, entonces nos vamos a ir de aquí a Canadá en un road trip y vamos a pasar por todos estos lugares, la pandemia empeora, se cierran las fronteras y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo todo en México. Uno de los productores, Gao Steinhagen, me dice, es que hazlo todo en México, tiene todo el sentido del mundo. Y me quedé pensando y fue como, es que si nos encerramos en México, ya no solo vamos a hablar de la muerte, sino vamos a hablar del país, ¿no? Y vamos a hablar de nuestra cultura. Y fue como algo que se fue construyendo muy poco a poco. Tuvimos miles de intentos de guiones que al final nunca usamos. Sabíamos por dónde queríamos ir, pero también queríamos la libertad de poder improvisar. Al ser un road movie, la carretera siempre te sorprende y siempre aprendes cosas y conoces gente que es imposible poner en un guión. Entonces como que hicimos esta idea donde era muy libre y pues poco a poco fuimos buscando dinero y fue creciendo y gente se fue sumando y fue como una bola de nieve que nunca terminó de crecer, ¿no? Y fue algo muy bonito porque fue una combinación entre... Tuvimos una semana que filmamos en Ciudad de México, que fue la semana que fotografió Galo, en donde había más personajes y donde las cosas estaban escritas y donde había más ficción y había actores. Y tenía mucha gente a cuadro, por eso le dije a Galo como necesito que me ayudes a fotografiar esta parte porque pues necesito concentrarme en los actores, ¿no? Y hay mucha gente a cuadro y tengo que estar pendiente de todo esto. Y se unió. Galo estaba a nada de tener a sus bebés, o no me acuerdo si justo había nacido. Entonces me dice, no hay manera en la que yo pueda hacer el viaje, pero yo hablo de México. Y dije, perfecto, porque el viaje, aparte era mucho más guerrilla y ahí íbamos eh, como puro hombre de montaña, ¿no? Así acampábamos todos los días, subíamos volcanes. eh, y pues fue como una combinación muy bonita porque esta parte de mitad ficción, mitad documental nos ayudó muchísimo a todos también a un proceso creativo y de aprendizaje muy grande, ¿no? Donde aprendíamos una historia real o una emoción real y luego podíamos recrearla en nuestra ficción o en nuestro arte o de una manera más poética. Y pues Luto fue un viaje que recorrimos 14.000 kilómetros alrededor de la República, teniendo conversaciones reales y fue una peli que hicimos entre puros amigos, con 2 pesos, pero pues es esta parte que también me gusta de construir lo del cine, ¿no? Cuando mi carrera como director de fotografía empieza a crecer, de pronto pues ya tengo acceso a Technocranes y a cosas grandes, gigantes, luces, foros, y siempre lo decía de broma, pero lo sigo diciendo porque hasta la fecha todavía no me pasa. Nunca he hecho un plano que me guste en una Technocrane. No porque las Technocranes no me gusten, sino porque cuando hay dinero para una Technocrane estás grabando un comercial de Sabritas, ¿no? Como que nunca las cosas que valen la pena tienen ese presupuesto y para mí fue como, no me importa la Technocrane, no me importa nada de esto, me importa lo que está enfrente. Y como Hanging Valleys y como todos estos proyectos que hicimos con 2 pesos son las cosas que más me siento orgulloso. Dije como más bien quiero buscar la historia, quiero buscar el lugar. Sabíamos que íbamos a ir a lugares muy recónditos y teníamos que subir volcanes a veces a las 3 de la mañana con linternas para cachar el amanecer en la cima, ¿no? Entonces hicimos como un kit muy chiquito, lo grabamos todo con un acomodo. Usamos Ultra Primes porque también era esta cosa que íbamos a estar de viaje, necesitaba lentes que podía meter en la mochila, que supiera que no se iban a escolimar, que iban a estar en foco, que no... Muchas veces no teníamos monitor, estábamos jalando el foco ahí porque por las circunstancias, el tiempo, los lugares, estar ahí en medio de una lancha, lo que sea, estábamos algo muy guerrilla y al final es, no sé, como que yo veo esa película y estoy muy feliz con la imagen y es creo, como una reafirmación de lo que siempre he dicho, que es
que la foto se toma con los pies, ¿no? Esos lugares, a lo mejor si hubiera tenido, por ejemplo, los tripiés de cine, los O'Connor gigantes, los detesto, porque para filmar algo con tripié necesitas cargar tripiés pesadísimos y subir un volcán con esos tripiés es realmente algo, ¿no? Pero si teníamos un setup chico, usábamos tripiés manfrotos de foto fija, muy ligeros, que lo cargas en la espalda, lo amarras a la mochila y listo, ¿no? Y para mí eso es mucho más valioso. Claro. Sí, pues esta libertad, ¿no? Justamente de nada sirve tener la pretensión de decir, sí, mejor esta, no, super cámara, eso, cuando en realidad en el proyecto solo te va a entorpecer. Hay una cosa muy interesante y muy hermosa en esta peli, esta parte documental, ¿no? De la gente real, hablando de los rituales y todo eso. Pero veo ahora que en tu trabajo sí tienes un acercamiento bastante documental a ver qué está pasando, como que impregnarte de la atmósfera, de la energía de cada lugar y de la gente y a partir de ahí construir una historia, ¿no? Me gustaría, esto fue una cosa deliberada de tu parte, como decir, bueno, no, vamos a ir recorriendo el país y vamos a ir descubriendo historias y más o menos así construyendo el guión. Sí, tal cual. O sea, y creo que es algo más viejo, es como parte de mi proceso. eh, Más allá que como cineasta, yo creo que como artista es de donde yo me inspiro y de donde, como yo creo, ¿no? Como, eh, para mí viajar es la manera en la que consumo el mundo y en la que crece, alimento mi intelecto y mi alma, ¿no? Y este método, no importa si sea foto fija o si estoy haciendo visuales o si estamos haciendo música, es la manera en la que hago, ¿no? Como hemos estado experimentando últimamente haciendo música y partimos de sonidos ambientales que grabo en mis viajes y es parte del mismo proceso, ¿no? Es algo como, creo que es como me gusta trabajar y donde encuentro inspiración, entonces más que sea como algo conceptual que desarrollamos para después buscarlo, es más bien nada más un paso siguiente, ¿no? De un camino natural. Ok. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, digamos, más hacia el director. Es cómo haces para hacer, cómo se financia una película así, cómo la puedes hacer una película como Luto en México. Yo creo que la clave es la necedad, o sea, es que fue lo que nos enseñó Luto fue a ser pacientes y ser necios, ¿no? O sea, nunca hubo dinero, nunca teníamos el dinero para el día siguiente, nunca dejamos de conseguir dinero, nunca dejamos de buscarlo. Este, la financiamos de un montón de maneras, de hacer publicidad. Este, no me acuerdo qué comercial hicimos que el dinero se destinó ahí. Era como un videoclip, no me acuerdo qué proyecto hicimos que convencimos amigos de que trabajáramos gratis y ese dinero que ganamos fue para el pool de la película. Fue un presupuesto que obviamente todo el tiempo iba subiendo y nunca existía ese dinero. Y pues era ir a convencer gente particular que nos diera dinero, ¿no? Y vendíamos fotos, también hemos vendido material de archivo, cosas que grabamos ahí. En Film Supply hemos vendido algo del stock que no usamos. Em, Parte todos mis ahorros se fueron de luto, parte de los ahorros de Santiago Tron, el productor. Hubo gente muy bonita y muy especial que decidieron apoyar este proyecto y, y pues es un sentido, un sentimiento como muy ambivalente, porque por un lado me siento muy afortunado de que esta gente nos haya apoyado y por otro sí había mucha frustración y mucho enojo porque era imposible recibir cualquier estímulo fiscal, cualquier beca por el formato de la película, ¿no? Si no entrábamos nosotros al molde que ellos quieren, era imposible hacerlo y pues sí, aplicamos a todo, aplicamos para producción, aplicamos para postproducción y todo nos batea y al final eso era pues nada, como hablábamos hace rato, pretextos hay muchísimos, ¿no? Y no iba a dejar de hacer una película y iba a decir como, no, es que yo no hago cine porque a mí no me dan las becas. Es como, no voy a frenar y lo vamos a conseguir y vamos a hacer lo que podamos con lo que tengamos. Hay, no sé la lista de productores que hay en esa película, pero creo que son más de 15 porque ni siquiera de que pusieran dinero, ¿no? Había gente que podía poner 20,000 pesos, pero había otros que nos prestaban unos lentes o había otros que nos prestaban un coche y así se fue juntando la película. Y,
Y pues sí, fue un esfuerzo colaborativo gigante. Me acuerdo que hubo un momento que nos quedamos sin computadora a la mitad de Baja California, donde estábamos descargando el material. Y el segundo de cámara, Vito Amaro, dijo como, no, no vamos a frenar. Si es necesario, yo compro la computadora. Y es como el segundo de cámara quiere donar algo a la película. O sea, algo estamos haciendo bien, ¿no? O sea, aparte de que él es un santo y es una persona increíble que nos cambió la cabeza a todos, es algo que sucede en este tipo de proyectos, ¿no? O sea, creo que de Vito vale la pena hablar porque Vito, siendo un segundo de cámara, no solo fue eso, fue un soporte emocional, por ejemplo, para la actriz. Ellos dos se volvieron mejores amigos y cuando la actriz estaba muy triste o lo que sea, Vito era quien la acompañaba, ¿no? Y fue una persona que ayudaba mucho a la dinámica del grupo. El, el- También estaba Carlos Wong, que estaba operador, que es alguien que ha trabajado conmigo mucho tiempo, que fue su último proyecto como foquista porque él ya quería dedicarse de lleno a ser director de fotografía y perseguir su sueño. Y pues fue algo muy bonito. Pues la sinergia que se hace entre todos. O sea, al final pasamos por momentos muy difíciles. Tuvimos varios encuentros con los carteles y narcorretenes. Y al final pues éramos una familia con un sueño muy grande que pues nada nos iba a frenar, ¿no? ¿Cuántos eran en el crew? En el viaje éramos como 7 o 8 constantes y pues iban y venían siempre un par que eran actores o fixers o algo local, que viajaban a lo mejor a un Qué estado. maravilloso. Qué maravilloso porque México, como lo hablamos el otro día, es difícil, ¿no? El crew reducido siempre, México tiene un sistema muy raro, que creo que es solo el único país en Latinoamérica, donde no puede haber equipo reducido, ¿no? Siempre el encargado, el tal, el tal, el tal, y el camión y el no sé qué. Es muy raro lograr equipos pequeños, que yo siento también que funcionan maravilloso en proyectos como este, ¿no? Donde necesitas libertad y todo. Y justamente creo que esto está un poco relacionado a mi siguiente pregunta, es ¿cómo logras filmar en esas luces perfectas siempre? Es lo que te Exteriores digo, para mí increíbles. la fotografía se toma con los pies y yo creo que lo más difícil es convencer a la gente que suba contigo, ¿no? Hay un esfuerzo físico definitivamente, pero hay que llegar a ese amanecer al momento adecuado. Y si eso significa que te paras a hacerle café a todos y los despiertas con un café, o, o te enojas y los regañas y les gritas, o hablas con ellos en la noche y les pides de la manera más bonita y desde el corazón que suban. Hay una anécdota que me gusta mucho. Hay una escena en Luto donde salen un montón de murciélagos, que es una escena como muy eh, icónica de la película, donde platicamos con el guardaparques, le pedimos permiso para filmar, nos dijo que sí. Entonces los murciélagos salen por 15 minutos, ¿no? Cuando se mete el sol salen a comer moscos. Tienes 15 minutos donde van a salir millones y millones de murciélagos, ¿no? Entonces, perfecto, venimos mañana a las 5 de la tarde, subimos, esperamos ahí los murciélagos y filmamos. Está todo listo, estamos callados, estamos grabando unos ambientes de sonido y empezamos a escuchar gente. Y de pronto llega un grupo de 50 turistas y le decimos al guardaparques, oye, nos dijiste que íbamos a estar solos, o sea, no puede haber gente, o sea, no puede haber ruido, no puedo ver a nadie, él tiene que estar solo, tenemos que escuchar a los murciélagos. Y no puedo hacer nada, es que viene otro, que él es del otro ejido que está del otro lado y yo no tengo control sobre él. Y todos, así, las caras de todo el crew como para abajo, como ya valió, todos estábamos emocionadísimos de lo que iba a pasar. Ya llevábamos era nuestra última semana filmando, ¿no? Y era la escena final de la película. Y como que entre el enojo y todo dije, no, 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 esto lo vamos a resolver. Voy y me paré enfrente de todos los turistas y les conté como, por favor, estoy haciendo mi película, es la escena final, necesitamos que de verdad estén calladísimos. Y no sé de dónde me salió, pero del corazón me eché un speech que la gente se quedó callada. Llegaron todos, todo el mundo estaba callado, se escuchaban los disparos de sus camaritas y ya hasta ellos sabían que estaban haciendo ruido. Había un silencio total. Y cuando empiezan a salir los murciélagos, estábamos tan callados todos que todos los animales se empezaron a acercar. Entonces cuando volteamos estábamos rodeados de changos, rodeados de guacamayas, hermoso, toda la naturaleza como que nos aceptó por estar callados y no estar en el ruido de turista. Y cuando terminamos de filmar esa escena y se dan los murciélagos, todos los turistas nos agradecieron
por haber provocado este espacio de silencio, ¿no? Y que lo disfrutaban muchísimo. Y al final es como, si esta película fracasa, hubo 50 turistas que les enseñé el valor del silencio en la naturaleza, ¿no? Que si te quedas callado vale la pena. Y creo que ese es como el poder del cine, ¿no? Y del cine documental. Y creo que fue un momento hermoso ver, como, porque también ellos recibieron un regalo, ¿no? Al habernos regalado su silencio, se llevaron una experiencia de vida hermosa, o sea, porque estaba hablando de turismo de camiones, de esos que llegan con un ruido y con la torta y el sándwich y dejan basura, y de pronto vieron changos a 1 metro porque estuvieron callados 15 minutos, ¿no? Y creo que eso es algo muy bonito y es de estas, ya ni me acuerdo por qué mencioné esto, No, pero es, pues, estas horas de levantarse, de estar en el momento perfecto, ¿no? Oye, es súper interesante. Antes de pasar al último proyecto del que quiero hablar contigo, pues, bueno, yo te felicito por este proyecto que creo que es ejemplar en el cine mexicano y estoy seguro que va a trascender esta película y va a trascender no solo en la historia del cine, sino en el que cómo se puede hacer cine de otra manera y cine de calidad, ¿no? Y que podemos en México tener paisajes como en Islandia, ¿no? Que uno piensa que para paisajes increíbles tenemos que ir a Islandia o tenemos que ir a justo, ¿no? Pero en México, poniendo corazón en un proyecto y en el ojo, tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, pues te felicito realmente de corazón por ese y, proyecto. sí, y sí me gustaría decirle como a la gente joven que nos escucha que todo el mundo te va a decir que México es bien peligroso y sabemos que lo es, pero que eso no les frene sus proyectos, o sea, tuvimos muchos encuentros con carteles, con narcos, pero no les interesa lo que estamos haciendo nosotros. Sean educados, háblenles como si estuvieras hablando con un militar o un policía. Explícales exactamente lo que están haciendo. Y van a mostrar interés. No hay nada que quieran de ti, ¿no? Y nada, es como muy frustrante para mí que la gente luego no quiera ir a lugares como el Pinacate. Y es durísimo ir y es muy difícil, pero vale la pena ir a estos lugares, ¿no? A Sierra de Órganos, al Pinacate, sí vale la pena enseñar esta parte de México que es increíble, ¿no? Es muy única en el mundo. No, súper. Pues pasamos al último proyecto del que queremos hablar, es Longless, una película de suspenso terror, que creo que de cierta manera es un poco un parteaguas ahora del cine contemporáneo. Eh, Quiero que me hables eso de tu acercamiento con el director a esta película y a tu fotografía. Creo que lo más bonito que me encontré en la colaboración con Oz Perkins fue un humano, ¿no? Como Oz es una persona, es como un humano increíble, es muy divertido, es muy chistoso, es como muy honesto, es increíblemente listo con la palabra, tiene un talento con la palabra que nunca he visto en nadie más. Em, Tiene un gusto impecable por la música y pues creo que todo lo que nos relacionaba siempre era la música, ¿no? Hablábamos muchísimo de música y la mayoría de nuestras conversaciones, sobre todo como en la primera parte del Scout, que era donde nos estábamos realmente conociendo, nos íbamos en coche juntos, poníamos música y platicábamos en carretera, ¿no? Y es otra vez aquí está esta parte de mi vida de los road trips que era íbamos a locaciones a una granja a 2 horas, pues teníamos 2 horas de platicar de quiénes éramos, qué nos gustaba, qué nos imaginábamos de la película. Y pues todo este mundo de T-Rex y de Talking Heads y de Lou Reed y no sé qué salió de ese coche, ¿no? Que es como una parte que le brinda mucha atmósfera que con la gente conecta mucho con la película. Y pues como de películas, la gente siempre busca mucho las referencias, pero nuestras referencias, había como referencias ya puestas en el guión, ¿no? Que son muy claras, pero nunca las platiqué con él. O sea, como que ya era muy obvio. Sí hay cosas de Seven, sí hay cosas de Silence of the Lambs, pero están ahí, son obvias. No voy a filmar algo que en el guión se parece a Seven, no lo voy a filmar como Seven, ¿no? No tiene sentido alguno. Entonces, como que el director que nos unía muchísimo era Gus Van Sant y platicábamos mucho de Gus Van Sant. También hay algo de este cine indie principios de los 2000, finales de los 90 en Estados Unidos que me gusta muchísimo y creo que Richard Linklater y Gus Van Sant son los directores que también tienen mucho esta actitud de cine guerrilla, independiente, eh,
humano, como muy relacionado a personas o lugares reales. Y como también los dos son como, ¿no? O sea, Gus Van Sant en Portland hace como todo su cine es un retrato de Oregón y el otro es de Austin, ¿no? Y todo lo que sucede en Texas. Entonces como que hay una cercanía ahí y platicamos mucho eso. Platicamos más de colores, platicamos de texturas. Nunca hubo una película de terror. Era más como, no sé, de referencias me acuerdo, lo primero que hice cuando leí el guión, le mandé un cuadro de Magritte, el típico que tiene la manzana y el hombre del sombrero, porque pues era, para mí era como Longlegs, ¿no? Como este hombre que no le podías ver la cara. Y para mí nada, me recordaba ese cuadro. Pero pues es muy chistoso poder generar un tono de una película a través de la música y que creo que lo tiene, ¿no? O sea, si Longlegs es muy musical y es una cosa que está llena de referencias musicales todo el tiempo y tiene como, sí, como esta vanguardia que tiene que ver, no sé, de alguna manera extraña, no solo por cómo se vista. Digo, Longlegs tiene la cara pálida y todo por Lou Reed y por Bob Dylan que lo hacían en su época, pero nada, pues era como muy de amigos, hicimos una amistad pues más cercana como de hermanos, ¿no? O sea, es a lo mejor 15 o 20 años más grande que yo y hicimos una mancuerna ahí muy fraternal. Oye, ¿y cómo justamente, cómo se fotografía el terror y el suspenso? ¿Cuál es la manera para que funcione? Es que no importa lo que es que creo que el género es una cosa en donde ya después te clasifican, ¿no? O sea, tú haces música y luego te dicen qué es, no al revés. O sea, creo que en el mundo pop, pues haces reggaetón y copias las reglas del reggaetón y sacas una canción, pero cuando estás haciendo música real, haces tu música y luego te dicen, ah, bueno, pues esto es como electrónica con rock o la gente ya decidirá. Pero creo que si sigues una fórmula, ya empezaste mal, ¿no? O sea, nunca vas a ser mejor que lo que estés copiando. Y es como si copiamos Silence of the Lambs, nunca vamos a ser mejor que Silence of the Lambs. Em, yo creo mucho desde la intuición, desde el puro feeling, ¿no? O sea, cómo se mueve la cámara o qué tan largo va a ser. Es, es intuición, es esta otra vez esta parte de la música, ¿no? El ritmo, la atmósfera. Em, un poco lo que hablábamos, como este sentimiento de editor, del director de fotografía, también tiene que ver con cuánto va a durar la escena, ¿no? Y si vas a contar esta escena con 3 planos, pues cuánto van a durar estos 3 planos y cómo se va a mover la cámara y cómo se desenvuelve. Se vuelve ritmo, ¿no? Y es algo que hay que estirar o achicar, depende de lo que quieras que suceda en la escena, ¿no? Lo que quieras provocar. Em, Creo que mi fotografía siempre ha sido oscura y eso ya al final ya es mucho más fácil clasificarlo como terror o suspenso. Em, no, o sea, no sé, es como combinar parte de tu proceso creativo de lo que tú haces por gusto, llegas a un proyecto y pues también lo pones en pie y diseñas un poco alrededor del guión. Pero pues, pues sí, no sé, es que no es como que buscamos hacer terror o suspenso, buscas contar una historia, ¿no? Y buscas. Creo que de las partes que más disfruté fue trabajar con Maika, porque Maika también es una actriz como sorprendente, ¿no? Y es estas personas que tú le das una marca y no importa si da 3 marometas antes, siempre va a caer en su marca. Y, y también su trabajo de lenguaje corporal siempre me pareció increíble. Entonces muchas veces ponía un cuadro y ella hacía algo que nadie esperaba y es como voy a reajustar todo el cuadro para reforzar lo que ella está ahí marcando, ¿no? No, claro, me encanta esa, justo es lo más importante, justo por eso hacemos cine, ¿no? Antes que nada, antes el de esta fórmula, digamos, para la historia y de qué va la historia y cómo la voy a contar, ¿no? Oye, ¿y qué crees que aportó tu visión latinoamericana y mexicana en una película en Estados Unidos? No sé, creo que hay dos lugares. Es una película de Estados Unidos porque filmamos en Canadá. La gente estaba muy sorprendida que llegara yo a hacer esta película y había como mucha incertidumbre, sobre todo como de como la producción local. Y fue muy bonito como desde el primer día se dieron cuenta por qué estaba ahí y todo el mundo me lo hizo saber. Existe esa parte que cargamos todos los mexicanos cuando vamos fuera, ¿no? Como de poner
nuestro país en alto y creo que eso fue algo bien bonito. Em, Creo que como mexicanos también tenemos un sentido de la estética mucho más desarrollado que muchos países como Canadá, ¿no? Por solamente la historia y la cultura que hay. Y creo que esa parte eh, es, es, es muy bonito, ¿no? Como el darte cuenta, no sé, por ejemplo, Graciela Iturbide, enseñárselo a Oz fue algo muy importante, ¿no? O sea, si quieres hablar de terror, de suspenso, creo que nadie lo sabe hacer mejor que Graciela Iturbide y mostrar esa parte de México, esa oscuridad y esa conexión que tenemos con el más allá, creo que es algo que, que- que nos identificamos todos, ¿no? Y que traemos en la sangre. Claro. Oye, y hay una cosa que me encantó en la peli, es que justamente yo no, ay, perdón, ni rasco ya. Hay una cosa que me encantó en la peli que se me hizo muy interesante, es em, que nunca hay sol, pero entonces quiero saber si es una cosa que le salió de casualidad o que sí estaban buscando solo nubes, ¿no? Sí se siente siempre este ambiente de un poco hostil. Pues es lo más El bonito de sol que filmar en está. Canadá, ¿no? Y el otro día lo estaba platicando de lo fácil que es grabar en esos lugares. Tienes la misma luz por 10 horas todo el tiempo y tienes una base de luz suave y tú ya echas la luz que quieras marcar y ya se vuelve como muy fácil y muy bonito. Esa parte fue un regalo. Digo, siempre supimos que queríamos filmar en invierno y pues el invierno en Canadá es muy predecible, ¿no? O sea, va a estar nublado sí o sí y pues de pronto lloverá y de pronto caerá nieve, pero nunca sale el sol y eso ya lo sabíamos y sí fue un reto distinto porque también son cielos, aunque estén nublados, son cielos muy brillantes, ¿no? Y en exposición siempre están muy arriba y por la manera en lo que el sol está muy bajo, como que le pega más al cielo a lo que está a nivel de tierra. Entonces siempre tienes que iluminarlo de abajo, por si no tus cielos se van se sobreexpone, ¿no? Y eso fue como una curva de aprendizaje. Pero también teníamos como este factor de suerte, ¿no? Que las películas necesitan. Hay una anécdota que me fascina, que es la escena, la primera escena que está todo nevado, donde ves a Longlegs por primera vez. Siempre en el guión estaba que había nieve, ¿no? Pero toda la filmación no había nevado. Y ese es el primer día que llega Nicolas Cage con nosotros, que es por ahí de semana 2 o 3. No había nevado, no había nevado y sabíamos que el lunes empezamos a filmar esa escena con Nicolas Cage. El domingo cayó la nevada de la vida. Llegamos y la nieve estaba perfectamente acolchonadita. Todo estaba hermoso para hacer esa escena. La filmamos y al día siguiente tenemos que filmar algo que sucedía en los noventas, donde ya no había nieve, no tendría que haber nieve. Dijimos, ¿cómo lo hacemos? Pues igual estábamos viendo si llevábamos agua para derretirla o qué hacíamos. Y ese día en la tarde empezó a llover. Llegamos al día siguiente y ya no había nieve. Y esa nos los regaló y fue de esas cosas que son inexplicables, ¿no? Que es como algo estamos haciendo bien porque hay magia, ¿no? Aquí está, alguien nos está ayudando. No, pues es de las cosas que es de la magia del cine que a veces es inexplicable. Yo a veces pasa que en filmaciones yo luego veo a los asistentes de dirección estresados del clima, del sol, del tiempo, y en serio a veces se burlan de mí, pero yo prefiero confiar, digo, es que esto va a salir, va a estar bien. No, aunque haya huracán, lo que quieras, pero estoy seguro. Y siendo que estás estresado viendo el clima cada segundo, es ahí donde... Sobre todo en México es más difícil. No sé si es por la naturaleza de nuestro clima o si son los climatólogos del país. Nunca he sabido cuál de los dos es, pero por ejemplo, filmas en Berlín y te dice a las 3:53 va a llover y a las 3:53 llueve, ¿no? Y a las 4:15 se quita y se quita. En México está lloviendo todos empapados y dice que está soleado, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con los microclimas que hay, ¿no? Donde estamos en una ciudad tan grande que a lo mejor está lloviendo en Coyoacán y en las lomas, ¿no? Pero nada, pues sí, te previenes para la lluvia, pero no, yo nunca me preocupo tampoco. Siempre dejo que suceda. Oye, oye, estaba pensando algo que dijiste del sol. Cuando yo llegué a México a filmar, me acuerdo que llegué en enero, una cosa así, y me decían, no, lo bueno es de que el sol ahora está bajo en invierno, ¿no?
pero bajo era nada, ¿no? Y como te pasó en Canadá o en Europa, que cuando el sol de invierno realmente es de invierno. Entonces ahora digo eso porque hablando un poco de por qué en Latinoamérica, bueno, México hace tan buenos fotógrafos, yo no sé si es porque la luz a veces es tan difícil que trabajar y hacer algo bonito con con la luz siempre tan arriba del sol, pues te tienes que poner a No, pensar. y el Valle de México nos quita toda o sea, nunca, en el DF nunca filmas con el sol aquí al lado, ¿no? O sea, no existe esa luz. La tienes arriba todo el tiempo y... Sí, creo que a lo mejor tiene que ver con eso, porque sí, la luz en México es muy dura y siempre está arriba y si aprendes a trabajar con eso, de pronto ya se vuelve bien fácil este cielo permanentemente nubladito. Sí, está así, papitas. Justo por ejemplo, ahorita que hablabas de eco, pues la luz es dura, las sombras duras y haces algo bello a partir de ahí, ¿no? Que tal vez alguien a veces va a decir, no, pero tengo que compensar la exposición, vamos a poner una difusión, ¿no? Y bueno. Quería hablar de un plano que me encantó. Es este plano, me imagino que muchos te hablan de él, que empiezas bien y terminas completamente volteado, de cabeza, ¿no? Y quería ver si cómo fue, de quién fue la idea de este plano. Pues sabíamos que queríamos hacer un top shot y monté como una lambda ahí como con unas extensiones a un dolly. Era el sótano de Longlegs, que es un lugar súper bajito. Y nada, pues aparece Maika, está despertando. Y no sé, mientras estaba acomodando, buscando el cuadro, como que hice este movimiento y Dios le gustó y dijo, ok, hacemos esto. Y en algún momento no sé qué ajustaron, que la cámara quedó al revés o el asistente de cámara se confundió y volteó el sensor, no sé bien qué pasó. Y le hacemos la primera y termino al revés. Y digo, no, perdón, ahorita lo arreglo y lo volvemos a hacer. Y yo se me queda viendo y me dice, no, así me encanta, es perfecto. Y yo, ¿cómo? No, al revés, no, está hermosa bien. Me dice, no, vela otra vez. Y la vimos y dijimos, bueno, va, al revés y si no, ya en edición la volteas. Y sí, a mucha gente le ha gustado esa toma. Está muy interesante. Oye, y ya para terminar sobre Longless, quería saber tu acercamiento a la luz en día, en exteriores, interiores, en esta luz siempre tan dark, que es obviamente una luz muy tuya, ¿no? Esta cosa muy dark, pero quería ver cómo la aplicaste a Longless. Fue bien bonito trabajar con esta, con una gaffer que se llama Yani Yu. Es una gaffer increíble. Es una chica, tenía 25 años cuando hicimos Long Legs y es de los mejores gaffers con los que he trabajado en mi vida. Tiene un acercamiento a la luz muy distinto, muy moderno, muy actual. Y pues trabajaba mucho con ella. Usábamos muchos LEDs y muchas fuentes muy chicas. Usábamos mucho los light mats, porque también eran locaciones muy pequeñas. Y como estábamos todo trabajando tan oscuro, teníamos light mats a 2% todo el tiempo y todos los sky panels siempre era así de que estoy a menos de 1% y ya todos nos reíamos de que nadie veía nada. Pero yo sí veo tranquilos. Pero pues jugábamos mucho a iluminar caras, ¿no? Y dejábamos que los fondos cayeran y era como un poco lo que seguíamos, como siempre o sea, como que lo que entendí, y esto viene un poco de la publicidad, la gente siempre se va a quejar de la oscuridad, creen que le estás vendiendo menos, ¿no? Es como, yo pagué por muchas luces porque mi película está oscura o porque mi comercial está oscuro, yo estoy pagando por más, ¿no? Y es una idea muy rara que yo no entiendo de dónde sale, pero he aprendido a lidiar con ella, y es que si la gente ve caras, ya no lo sienten oscuro, ¿no? Entonces como que es algo que platiqué con Oz y le dije, vamos a hacer esta peli muy oscura. Y me dijo, sí, me encanta la oscuridad, pero vamos a hacer lo suficiente para que los productores y los financieros no se asusten. Entonces fue crear esto de iluminar las caras y dejar que todo cayera a la oscuridad. Usamos muchos tungstenos viejos y los dimeábamos para hacer esta luz como muy cálida, casi ámbar. Sí, Y claro. ¿qué más? Pues era muy chico, usábamos luces bastante chicas. O sea, también la fortuna de trabajar en esos cielos nublados y todo es que, o sea, también es muy mágico y el otro día lo platicaba con Galo, ¿no? O sea, tú prendes un HMI en esos lugares y
el color de la luz, ¿no? Tú lo prendes en México y se ve azul. O sea, es tan cálido México que el HMI es azul. Y nada, pues usábamos, o sea, creo que en nuestros kits había M40, era lo más grande. Siempre teníamos como cosas muy chicas. Y es padre trabajar allá porque también el crew de eléctricos son gente muy joven, que muchos fueron a escuela de cine, muchos quieren ser DPs. Entonces es como gente que está muy consciente de la luz y hay un nivel de concentración y así muy distinto. Yo luego como que me daba un poco de miedo, decía, ¿cómo ellos van a subir un 18,000, no? Ya ni debe pesar 40 kilos, me llega aquí y de pronto la veías así agarrando el M90 y poniéndolo, pero como tienen también otra manera y otros procesos en donde no es como aquí, que bueno, en México que es más como agresivo, ¿no? Cargan así el cable y se ponen el 18,000 y lo trepan y lo ponen, ¿no? Como que tienen más sus sistemas y las maneras. Y nada, era como muy bonito ver cómo trabajaban. Fue bien bonito hacer y trabajarlos con ellos. Oye, antes de pasar a la última pregunta de esta película, nada más quería saber eh, los lentes y la cámara para esta película y por qué el formato anamórfico. Longnex fue esférico. No, fue esférico. Fueron los Signature Primes con la Alexa Mini LF. Este. Oz tenía esta cosa que. Sí, Oz perdón, tenía esta cosa hacen que. 239 más bien. Sí. Oz tenía esta cosa que venía a hacer Gretel y Hansel. Que Gretel y Hansel mucha gente descartó porque la gente de terror creía que era demasiado artística, ¿no? Y él cree que se debe mucho al aspect ratio que escogieron. Entonces me dijo como, puedes hacer lo que quieras, pero tiene que ser 239. Y nada, yo quería usar angulares, entonces como que me gustó mucho la idea de hacerlo 239, pero en vez de ir con anamórficos, poder ir con lentes muy angulares y los Signature Primes tienes hasta un 12, que en realidad es como un 8 o un 9 en 35, que casi no deforman y son unos lentes muy parejitos, que teníamos los zooms que son exactamente iguales y como que no sé, para mí Longnes fue un poco una tesis, ¿no? Como que tampoco me atreví a experimentar tanto, más bien quería como hacer una tesis de todo lo que sabía hacer y cómo sabía hacerlo y hacerlo como pulcro y perfecto, ¿no? Y los Signature Primes para mí eran eso, ¿no? Como unos lentes muy perfectos que tenían el contraste que me gusta y queríamos también en algún momento, o más bien toda la primera parte de la preproducción, la película se iba a filmar en 35 milímetros y hubo un tema ahí con Nicolas Cage y Dream Scenario que se perdieron unas latas de un monólogo que había hecho Nicolas Cage, entonces Nicolas Cage no quería que filmáramos. Y puso muy nervioso a todos los productores y a Oz y así. Y nos cambiaron a digital y yo ya me había hecho la idea que quería filmar esta película y ahí fue cuando desarrollamos. Tenemos dos temporalidades, los 70s y los 90s, pues filmemos todo en película en los 70s y hagamos los 90s en digital. Y en digital hicieron la mini LF, entonces, con la Signature Prime. Digital Mini LF con Signature Primes y usamos Y lo de los 70s. la RLT con los Cook S4. Ok, 35, ok. Muy bien. Oye, y nada más si nos puedes dar ¿quieres decir una anécdota? Bueno, de luto ya nos dijiste muchas, de Longlegs, si tienes una anécdota antes de terminar. Este, híjole, nada que se me venga a la cabeza. No, bueno, Pues para los fotógrafos a lo mejor lo que les gustaría saber, como hablando más de foto, lo que cambia mucho, que es muy bonito, es tener un key grip, ¿no? Que en México no existe esta figura. Sobre todo, que es también muy distinto a España, porque en España existe el grip, pero aquí el grip trabaja con cámara y él es como el que mueve sliders, dollies, grúas y demás. Y en Estados Unidos y Canadá el key grip hace todo lo que tiene que ver con fierros, pero sobre todo todas las difusiones las hace él. Entonces es muy bonito porque tienes un gaffer que te está poniendo todas las luces, pero tienes un key grip que está viendo difusiones y rebotes. Entonces como que tienes un poco... eh, nada, es muy bonito porque el gaffer te echa luz y el otro la suaviza y tienes dos personas que se vuelve muy bonito porque tienes un ojo más que también está viendo luz, ¿no? Y pues te cuidan mucho y es padre, me gusta mucho este formato de trabajar con un key grip en ese sentido.
Ok, muy bien. Bueno, para terminar, quería hacerte la pregunta que siempre hago, es ¿qué le dirías a un estudiante de fotografía o alguien que está empezando en la dirección de fotografía? Ay, que hagan todo lo que puedan y que todos se lo tomen tan en serio como si estuvieran haciendo la película de sus sueños, ¿no? Creo que lo platicamos fuera de toma, de la cantidad de videos corporativos, de videos musicales, de conciertos, de todo lo que todos nosotros tuvimos que hacer para estar aquí. Nos, todo mi aprendizaje sale de ahí, ¿no? Y nunca me voy a acordar del día que llegué a un corporativo de 17 años y llegué con una cámara y las baterías las había dejado conectadas en mi casa, ¿no? Y son cosas que todos esos errores es mejor cometerlos ahí que en una película. Entonces, que atrevan a hacerse todo y equivocarse todo el tiempo mientras puedan, porque llegas a un momento donde ya nadie te da un margen de error, ¿no? Y pues que se diviertan y que siempre se acuerden de por qué hacen esto y que unos lentes o una cámara no los puede frenar o una beca o una escuela no los frene, ¿no? Yo sé que está como muy sobredicho, pero tenemos celulares y se pueden hacer cosas grandes. Me acuerdo que alguien decía, Guillermo del Toro siempre dice que puedes filmar con tu celular, ¿por qué no hace él películas con tu celular? Bueno, porque él ya llegó a un punto donde puede tener cámaras, entonces no importa, pero estoy seguro que si Guillermo del Toro tuviera 15 años ahorita estaría haciendo películas con su celular. Y, y como que todo el mundo dice siempre eso, pero tu celular es más caro que una cámara, entonces eso no es un pretexto, ¿no? O sea, ahora realmente un iPhone cuesta 30,000 pesos y hay cámaras muy buenas de 6,000, 7,000 pesos. Entonces como que creo que no hay un poco, dejen de buscar pretextos y diviértanse lo más que puedan y filmen con sus amigos y hagan todo lo que puedan y pongan a sus primos a actuar y pidan la casa prestada y el coche prestado porque todo eso vale la pena. Muy bien, me encanta. Vamos a pasar al jueguito final, si te parece. ¿Estás listo? ¿HMI o tungsteno? Tungsteno, ¿Tungsteno o el o LED? tungsteno, ¿Tungsteno o el sol? sol. A ver, pregunta nueva, ¿sol de Canadá, de Londres o sol de México? Nublado, sí. ¿Fija o en mano? Fija, ¿Telefoto o angular? angular, ¿Óptica nueva o óptica vieja? nueva, ¿Esférico o anamórfico? esférico. ¿Celuloide o digital? Depende. ¿De Em, qué? em, Me encanta lo que hace la película, pero la película te entorpece tanto un set hoy en día que a veces prefiero digital. 1.3 o 5.6. 1.3. ¿Lente con filtro o lente sin filtro? Sin filtro. Uso mucho los polas, pero no uso difusiones. ¿Nada más le muevo una cosita y estamos o necesito media hora? Híjole, no sé. Yo siempre he creído que soy rápido, pero creo que hay que preguntarle a asistentes de dirección. No lo sé. No hay punto de comparación, ¿no? ¿Cómo sabes cómo lo hacen otros? No sé, casi no vemos otros directores de fotografía trabajar. Todos mienten, no te preocupes. ¿Una cámara o dos cámaras? Una. Oye, por ejemplo, en documental, dos cámaras a veces no te funcionaría o una cámara. Para un talking head sí, pero creo que no sé, se pierde la perspectiva, ¿no? Como otra vez regresando a mi teoría de que la fotografía se toma con los pies, tendría que ser una colaboración muy especial con otra persona que también sus pies aporten algo a la perspectiva de la historia. ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood de los setentas? Francesa. ¿Color o blanco y negro? Uy, blanco y negro. ¿Raúl Coutard o Vilma Sigmund? Vilmos. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Gordon. Lo sabía que te iba a decir Gordon. Pues muy bien, pues muchas gracias, Arochi. Te agradezco mucho el tiempo y haber compartido con nosotros. Gracias a ustedes. Y para todos los que nos ven, les recordamos abonarse al canal, activar la campanita y les recuerdo que estamos en todas nuestras redes sociales como Cinefoto Latino en Instagram, TikTok, YouTube y está nuestra página web cinefotolatino.com donde encontrarán todo el material visual de lo que hablamos en este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.